Tener a nuestra invitada de hoy es una gran bendición para todos nosotros. Siempre tengo profunda admiración por aquellas personas que le dedican su vida a estudiar, a investigar, a indagar, que van hasta donde tengan que ir para poder buscar una respuesta, para poder encontrar explicaciones, para tener conocimiento. Hoy tenemos una de esas personas que son maravillosas, un ser humano extraordinario, con una gran capacidad de comunicación, con un don de gente que brota de su existencia y una profunda conocedora, investigadora, escritora, formadora. Nos honra mucho con su presencia nuestra querida Marisa Ventura. Marisa, un gran abrazo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo creo que le he transmitido mi alegría de tenerla aquí a nombre de toda esta comunidad, porque siempre que tenemos la oportunidad de escucharla, es una bendición para nosotros. Bienvenida. Gracias, Cristian, querido. Para mí es un honor siempre conversar contigo, con tu comunidad tan hermosa. Así que feliz de este encuentro, nuevamente, este reencuentro de almas, ¿no? Que tratamos de aportar un poquito de luz a distintos temas que a veces a lo largo de la vida, de la humanidad y de la historia han quedado un poquito ocultos, silenciados o tergiversados. Así que muchas gracias por este espacio nuevamente. Marisa, eso que usted acaba de decir es importante comprenderlo. A lo largo de la historia hay muchas cosas que se han interpretado mal, pero que han marcado profundamente la vida que hoy tenemos. Conceptos, términos como pecado, como infierno, como castigo, como un Dios vengador, o sea, todo eso lo hemos venido nosotros recibiendo. Escucho uno en la calle decir, cuidado con lo que está diciendo, con lo que está haciendo, que Dios lo va a castigar, o sea, vivimos llenos de miedo y precisamente es por esa mala interpretación o, como usted bien lo ha dicho en otras ocasiones, malas traducciones que se han hecho a través del tiempo. Así es, verdaderamente. Y eso un poco es lo que hoy trataremos de explicar y de ver cómo probablemente vamos a abrir una línea de hipótesis, porque el tema que hoy nos convoca es nada más y nada menos que Judas. Entonces, tratar de entender si hemos crecido con una concepción distorsionada de probablemente voces que han sido silenciadas desde tiempos inmemoriales, de estos evangelios apócrifos que se empezaron a encontrar a partir del año 1945, que hoy podríamos decir que fueron la voz de la disidencia, fueron las voces excluidas del canon bíblico del Nuevo Testamento, y entender por qué estas voces llamadas herejes fueron acalladas, fueron silenciadas. Y entre todos estos evangelios llamados apócrifos, está el de Judas, también está el de María Magdalena, el de Tomás, el de Felipe, bueno, 52 textos. Entonces, hoy nos convoca Judas y entender y pensar si fue realmente Judas un traidor o Judas cumplió con un pedido de su maestro, el pedido más doloroso, probablemente el más difícil de llevar a cabo. Con lo cual vamos a bucear, vamos a explorar qué tiene para decirnos Judas, porque de Judas se ha hablado muchísimo, pero poco lo hemos escuchado hablar. Correcto, Maritza. Yo voy a irme atrás en la pantalla. Vamos a iniciar con esta conversación. Aquí están las personas comentando, contentos de tenerla con nosotros. Porque a Judas, cuando hablamos de Judas, Marisa, pues lo hemos puesto en un lugar bastante complejo en mi país y creo que en muchos países. Cuando nos vamos a referir a alguien en el sentido de despectivo, de traición o algo, decimos, pero es que este es como Judas. ¿Qué tenemos que conocer realmente en todos estos evangelios que se han descubierto? Pues yo diría que recientemente, porque han pasado tal vez 80 años o 70 años de todos estos descubrimientos. Maritza, ¿qué podemos conocer nosotros realmente de la vida de Judas? Bueno, mira, hace 15 siglos que estos evangelios, conocidos como apócrifos, que me gustaría contar un poquitito de dónde surgen, quién los encuentra, cómo aparecen. Hace 15 siglos, o durante 15 siglos, estos textos estuvieron enterrados, ocultos, en Egipto. En el año 1945, un campesino que pasaba por el Alto Egipto, por la región de Nag Hammadi, encuentra unas vasijas y adentro de estas vasijas encuentra una cantidad de papiros que él no sabía qué eran, no sabía el valor que tenía,
hasta que lleva a un lugar, a un anticuario, una persona que comprende el valor de lo que está recibiendo, y a partir de allí se descubren 52 textos invaluables, como decía recién, entre los cuales estaba el Evangelio de María Magdalena, otro conocido como el Pisti Sofía, Diálogos de Salvador, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Tomás, entre una cincuentena de textos muy ricos, considerados apócrifos, o se le han puesto el título de apócrifo. Ahora bien, ¿qué quiere decir la palabra apócrifo? Apócrifo no significa fraudulento, que es la interpretación que le damos hoy al término, sino que quiere decir que estos textos estuvieron ocultos para el vulgo, que estuvieron escondidos durante 15 siglos. Y hoy tenemos la oportunidad de leerlos, de ver que estos textos construyen sobre los evangelios canónicos. Probablemente echan luz a aquellas sombras que nos dejan los 4 evangelistas. Es decir, que no van a competir unos contra otros, pero que definitivamente van a echar luz, no van a tener un relato cronológico como sí tienen los canónicos, sino que van a contar enseñanzas de Jesús impartidas a los discípulos en distintos ámbitos, en distintos momentos, van a contar situaciones de la vida de Jesús y por eso son tan valiosos. Estos evangelios, mal llamados apócrifos o gnósticos, tardaron 30 años en ser traducidos. Imagínense lo que causó el revuelo cuando aparecieron. Y también podemos preguntarnos, ¿pero por qué estuvieron enterrados? ¿Por qué estos textos fueron excluidos del Nuevo Testamento? ¿Quién decidió que solamente hubiese 4 evangelios y no más, habiendo tenido escritos por otras de las personas que caminaron al lado del maestro? Y si a veces podemos pensar que estos textos, algunos son un poco tardíos, si bien pueden no haber sido escritos o terminados por Magdalena, Felipe, Tomás, Judas, pueden haber estado inspirados en las enseñanzas que estos impartieron a sus discípulos, a los seguidores que ellos también tuvieron. Quien toma la decisión de que el canon bíblico sea formado por 4 evangelios va a ser San Ireneo de León, un hombre fuerte, influyente de la Iglesia, allí por el año 178, un arzobispo de León, y él va a decir que solamente con 4 evangelios era suficiente. Va a decir 4 como los puntos cardinales. Dice como los 4 vientos universales. No hace falta más que 4. Y ahí aparecen y encontramos el Evangelio de Marcos, de Mateo, de Juan y de Lucas. ¿Qué pasa con todo el resto? Tuvieron un derrotero muy largo, no solamente San Ireneo de León, que va a ir en contra de todos estos otros textos que son considerados gnósticos. Ya voy a explicar brevemente el gnosticismo. Bueno, era una escuela esotérica reconocida como tal entre el siglo I y el siglo VI, pero a partir del siglo II se empieza a rechazar abiertamente estas enseñanzas donde el gnóstico lo que busca es el conocimiento para llegar a Dios a través de su experiencia personal, a través de un camino de conexión mística uno a uno con Dios, sin tener intermediarios. Y creo que aquí hay un punto de inflexión. Por eso estos textos que fueron excluidos por San Ireneo de León, que va a establecer este canon bíblico, finalmente en el año 367, Atanasio de Alejandría los manda a destruir. ¿Qué pasa con quien tiene la obligación de ir y destruirlos? Se cree que fueron un grupo de monjes del monasterio de San Pacomio que dicen, bueno, ¿cómo vamos a destruir estos textos que son tardíos del siglo I, del siglo II, cuando son la fuente primitiva también de esta incipiente iglesia que luego vamos a conocer como el cristianismo? Con lo cual, estos monjes, digamos que exponiéndose, los entierran. Y los entierran tan bien, en el 367, que quedan allí hasta el año 1945, cuando son descubiertos la mayoría. El Evangelio de Judas, que es al cual hoy nos vamos a referir, fue encontrado en el año 1970. Es decir, que va a ser encontrado unos años posteriores, luego en el año 1980 se vende, tiene un largo derrotero y finalmente en el año 2006, gracias a una investigación y un hallazgo muy importante por la National Geographic, es que podemos tener este evangelio y que grandes teólogos, voces autorizadas, estudiosos, investigadores, lo traducen. Este es un texto
el Evangelio de Judas, que estaba escrito en griego, se traduce al copto, y allí algunos especialistas que dominan hasta el día de hoy esta lengua han hecho su traducción. Lo primero que quiero contarles del Evangelio de Judas es que este Evangelio se presenta como un diálogo, como una conversación que tiene Jesús con Judas durante 8 días, 3 días antes de la última cena, 3 días antes de que ocurra la Pascua. Allí es donde Jesús le empieza a impartir determinadas enseñanzas a Judas. Este evangelio se autodenomina como un evangelio secreto. Dice que son las enseñanzas secretas que Jesús le revela a Judas Iscariote sobre los misterios del reino. Es decir, que ya nos está hablando de que Judas accedió a una gnosis diferente que el resto de los apóstoles. Esto mismo va a ocurrir con el evangelio de Tomás, que también Tomás va a decir que este evangelio va a revelar las enseñanzas secretas que Jesús revela a Tomás Dídimo, a Tomás el mellizo, y bueno, y esa es otra historia, pero también se va a autodefinir como un evangelio secreto por el tipo de enseñanzas que Jesús les imparte a cada uno de ellos, que no son las mismas, que tienen puntos de encuentro. Todos estos evangelios considerados apócrifos, ahora entendemos que apócrifo quiere decir que estuvieron ocultos, tienen un hilo conductor teológico, formaban parte de una comunidad de creencias. Es muy importante saber que una vez que muere Jesús y luego resucita, digamos que la época de este primer cristianismo fue tumultuosa, fue de temor. El líder de este movimiento ya no estaba más. Y como sabemos, entre los mismos apóstoles había diferencias en las interpretaciones que se hacían de las enseñanzas del Maestro, de las enseñanzas de Jesús. Por eso fue una época de amargura, de desorientación, de caos, donde cada uno trató de rescatar lo que había aprendido y de dejarlo por escrito. Entonces, entrando ya en el Evangelio de Judas, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿necesitaba Jesús un traidor? ¿No era Jesús lo suficientemente conocido, como nos dicen los evangelios canónicos, que cuando Jesús llega a Jerusalén, se dice que él ya tenía fama de maestro y de sanador y que había una legión de seguidores que lo acompañaron? Entonces, ¿necesitaba Jesús alguien que le diera un beso y que dijeran, ¿es él? Si ya se sabía quién era Jesús, de hecho, esta cantidad de seguidores que cuando Jesús llega a Jerusalén lo empiezan a seguir, recordemos cuando Jesús entra montado en el burro, la cantidad de gente que lo iba a esperar. A partir de allí también los romanos empezaron a pensar y a sospechar que Jesús pudiera estar organizando una insurrección. Sabemos que Jesús muere como un sedicioso político, sospechado justamente de que pretendía levantarse contra Roma. Nadie mata a Jesús porque Jesús pretendiera bajar el reino de los cielos a la tierra. Entonces, esto es lo primero que tenemos que preguntarnos. ¿Hacía falta que alguien señalara quién era Jesús? Si, como dice el texto bíblico, tenía una legión de seguidores. Y a partir de aquí, tenemos que preguntarnos, ¿traicionó verdaderamente Judas por 30 monedas de plata a su maestro cuando él le dedicó tanto tiempo? Si nos vamos al Evangelio de San Juan, en el versículo 13, 27, San Juan prácticamente pareciera decir que es Jesús el cómplice de esta traición, porque le dice a Judas, ve y haz lo que tiene que hacer, y hazlo de manera rápida. El Evangelio de Judas dice exactamente lo mismo. Dice que Jesús le dice a Judas que lo entregue, que haga lo que tiene que hacer para que se cumpla lo que estaba escrito. Entonces, a partir de aquí, hay toda una interpretación de qué fue lo que pasó. ¿Fue Jesús cómplice? ¿Es que Judas acaso cumplió con un mandato de su maestro? Aquí, cuando Jesús le dice a Judas, haz lo que tienes que hacer y hazlo rápido, termina el Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas no cuenta arresto, tortura, crucifixión ni resurrección. El Evangelio de Judas va a poner foco en las enseñanzas que Jesús le imparte a Judas acerca de los misterios del reino. Entonces, podemos preguntarnos una vez más, ¿qué incitaría a un discípulo
¿no?, que estuvo tanto tiempo al lado de su maestro, a traicionarlo, a entregarlo a sus enemigos. Entonces, a partir de allí, sabemos que siempre se ha destacado a Judas como el discípulo infame, que era avaro, que estaba poseído por Satán, que era un hombre que estaba interesado solamente en el dinero. Y de hecho, cuando leemos en Juan, si mal no recuerdo, 12:6, va a describir a Judas como el tesorero del grupo. De hecho, no sabemos cuándo Jesús lo elige a Judas, en qué momento, si fue el cuarto, el quinto en que lo eligiera. Pero sabemos que era el tesorero, ¿verdad? Entonces, por un lado, tenemos esta referencia de que siempre quedó tildado el traidor. Por eso a los chicos, cuando son chiquitos, si se portan mal, dicen, ay, es como la piel, son como la piel de Judas. Al menos en mi país esto ocurre de esta forma, ¿no? Así es, Marisa. No, continúe. La estoy escuchando. Solamente una pequeña anotación en lo que usted estaba diciendo cuando el maestro dice, ve y haz lo que tienes que hacer, no lo que quieres hacer. Lo que Qué tienes. Bueno. Ese tienes es como pareciera una orden. Lo tienes que hacer. Ahí siento yo que hay ahí podemos entender que no fue algo que le naciera propiamente, sino que era parte de su labor o el cumplimiento de una misión que el maestro le estaba dando. Correcto. Me gusta mucho esta observación, porque en realidad, si él le dice, ve y haz lo que tienes que hacer, es porque primero, Judas ya sabía lo que tenía que hacer. Segundo, ya habrían tenido una conversación en privado, por la cual Jesús había dado instrucciones precisas a Judas de qué era lo que tenía que hacer. De hecho, en la última cena, donde estaban celebrando la Pascua judía, estaban recordando esa liberación de la esclavitud de Egipto, Juan pregunta, ¿y cómo sabremos cuál es el que te va a traicionar? Y Jesús dice, a quien yo dé primero el pan mojado en vino. Primeramente no comieron pan. Esto es un cambio de los evangelios. Lo que estaban comiendo era matzá, es panásimo, porque en la tradición cuando salen de la esclavitud no tuvieron tiempo de esperar que leudara la harina, con lo cual la matzá es un panásimo, es duro, con lo cual no estaban comiendo pan. Sin embargo, es un detalle menor, pero también lo quiero explicar. Entonces, automáticamente Jesús moja esa matzá en vino y se la entrega a Judas directamente. Con lo cual, el Evangelio de Judas, a diferencia de lo que conocemos, va a decir que Judas era el discípulo más cercano, el más confidente, en quien Jesús confía para iniciar su pasión. Es decir, nos va a mostrar un Judas con una perspectiva desconocida probablemente hasta ahora. Y allí, en este evangelio, Jesús le dice a Judas, sepárate de ellos, te enseñaré los misterios del reino. Y es posible que tú alcances ese lugar, pero alcanzarás también gran desgracia. Jesús está advirtiendo a Judas de esto. Judas se queda inquieto, se queda intranquilo, y Jesús trata de calmarlo y le dice exactamente, en cuanto a ti, lo superarás a todos, porque sacrificarás al ser humano que me sostiene. Fíjense qué importante, es decir, Jesús le dice, vas a superar a todos porque vas a conocer este misterio, lo que San Ireneo de León, en referencia al Evangelio de Judas, recordemos, San Ireneo de León es del año 180 y ya menciona el Evangelio de Judas, va a decir que es un evangelio que confunde, que trae un mensaje diferente, y él mismo va a decir que el evangelio de Judas aporta el misterio de la traición. Es decir, que el propio Ireneo de León, no solamente que cita, ya nos está demostrando la antigüedad que tiene este evangelio de Judas, sino que se va a referir al misterio de la traición, abriendo también una puerta para entender que algo pasó allí con esta traición. Es decir, que sabemos que Judas históricamente fue controversial, es un personaje probablemente incomprendido. Siempre nos va a quedar en algún punto la duda, pero este evangelio trata de que este hombre tildado de traidor, que sabía
porque está escrito en este evangelio que él iba a ser tildado de traidor por la humanidad y sobre todo por los cristianos, tiene que atravesar ese misterio, porque había sido una indicación dada por su maestro. De hecho, es increíble ver cómo pensamos habitualmente en que algunas personas y las más cercanas a Jesús tuvieron roles sospechosos. Por ejemplo, Judas, que este evangelio dice que Judas era muy cercano, que era confidente, que por eso Jesús le entrega este misterio de la traición, porque sabe que Judas lo va a cumplir. Entonces, Judas es el traidor. Pedro, otra persona que era el más cercano a Jesús, que la iglesia lo tomó como el sucesor natural, queda tildado como el negador. Y María Magdalena, la discípula mujer, considerada la apóstol entre los apóstoles, elegida por Jesús para ser la primer mujer, persona honrada con la resurrección, queda de rodillas como prostituta, penitente. Es verdaderamente sospechoso, pero algunos historiadores dicen, bueno, la iglesia necesitaba modelos de rol para poner a cada uno en un lugar, para esto se hace, esto no se hace. Entonces, a partir de aquí, son estos disparadores para que nos atrevamos, tal vez, a pensar una realidad diferente y que estos protagonistas principales de la vida de Jesús hayan tenido un rol diferente al que hemos conocido hasta el día de hoy. Ahora bien, sabemos que el evangelio de Judas, como el de Magdalena, el de Tomás, el de Felipe, perdieron la batalla, esa batalla que se dio en el siglo I, y a partir de allí quedaron del lado de los perdedores. Fueron voces, desde luego, silenciadas, pero que hoy nos restituyen la voz de estos disidentes que quedaron excluidos. Y a veces cuando nos ponemos a pensar, ¿pero qué tenían de diferente que había que ocultarlos? Bueno, ocultarlos porque tuvimos suerte de que un grupo de monjes vayan y lo entierren. Verdaderamente habían sido mandados a destruir, a quemarlos, a prenderlos fuego para que desaparecieran estos mensajes. ¿Y dónde pone el foco el evangelio, en este caso de Judas, ¿no? Porque dijimos que el evangelio de Judas no cuenta ni arresto, ni crucifixión, ni resurrección, con lo cual pretende poner el foco en las enseñanzas del maestro, poner el foco en la doctrina acerca de la vida espiritual que Jesús le imparte a Judas. Miren, es un texto, un evangelio profundo, es por momentos difícil de poder comprenderlo. Vamos a dar unas pinceladas, algunas cuestiones que nos revela este evangelio y que tengo aquí, por supuesto, mis anotaciones, porque para no olvidarme de nada, pero sí el foco principal es que va a tratar de profundizar en la doctrina de la vida espiritual. Y va a decir que la naturaleza humana es considerada esencialmente espiritual. Y como decía antes, este evangelio, el de María Magdalena, el de Tomás, el de Felipe, tienen un hilo conductor en algunos puntos. Y uno de ellos es donde este evangelio de Judas cree que el cuerpo físico se descompone con la muerte. Y esto mismo lo trae el evangelio de María Magdalena, porque en una enseñanza donde se le pregunta a Jesús, ¿qué es la materia? Y si la materia durará por siempre, Jesús dice que todo va a volver al origen. Es decir, que del polvo venimos y al polvo volvemos. Y esto mismo dice el evangelio de Judas, cuando dice que el cuerpo físico se va a descomponer con la muerte, mientras que el alma es la depositaria del espíritu, ¿no? Y va a decir que el alma va a vivir siempre junto a Dios en un mundo celestial. Y de hecho esto también lo va a traer el evangelio de María Magdalena y el de Tomás, porque van a decir que el alma es lo eterno. El alma que tiene dentro de sí es lo espíritu, es eterna, es la que va a tener las memorias, que nosotros vamos a ir volviendo en distintos cuerpos. Es decir, nosotros es como que vamos a cambiar el vestido, pero el alma siempre va a ser la misma. Por eso muchas veces podemos recordar nuestras vidas pasadas, o cuando decimos, tuvimos un déjà vu. Entonces, a partir de aquí, tenemos que saber que el alma es lo eterno y que Jesús siempre se va a traer lo eterno, el alma, como también lo que importa y donde hay que poner el foco. A sabiendas de que el mundo de la materia, por supuesto, está para ser vivida, pero también hay un plan divino y ese plan divino
incluye todo, lo bueno, lo malo, el cuerpo físico, que para los gnósticos, dentro del cual pertenece este evangelio, como el Pistisofía, que es un texto canónico para la iglesia copta, pero apócrifo para la iglesia de Roma, este evangelio de María Magdalena, encontrado en el año 1896 por un egiptólogo alemán, que forma parte del gran descubrimiento de Nag Hammadi en el año 1945, todos van a hablar de la importancia del alma, de prestar atención, de alimentar el alma, ¿sí? Porque el alma es la que nos va a mostrar la misión de nuestra vida. Es decir, y este evangelio vuelve a traer esa enseñanza, ¿no? Dice que el alma vive para siempre junto a Dios en el mundo celestial. Es decir, cree en el mundo celeste, pero habiendo atravesado antes el terrestre. Y va a considerar este evangelio también a Jesús como un mensajero divino. Y fíjense, por eso este es un evangelio gnóstico. Va a decir, Jesús es un maestro enviado por Dios, divino, que va a venir a mostrarnos los reinos, el reino de Dios, a la perversa humanidad. Este evangelio de Judas, que sabe que a lo largo de la humanidad va a ser considerado traidor, cree que la humanidad es perversa. Y todavía hasta el día de hoy vemos tantas circunstancias de injusticia, de perversión en la humanidad, que evidentemente muy alejado tal vez desde esta perspectiva, Judas verdaderamente no estaba. Pero hay veces que no estamos capacitados todavía para entender estas nuevas perspectivas y estas nuevas realidades. Por eso hay que tener no solamente la cabeza abierta, sino el corazón abierto y dispuesto para entender que todos estos evangelios existen, fueron escritos y además inspirados, ¿no?, por los discípulos del Maestro, y a las claras fueron excluidos. Y tenemos aquí nuevamente a San Ireneo de León, y hubo otros muchos historiadores del siglo I, del siglo II, puedo nombrar Tertuliano, Clemente de Alejandría, Orígenes, Hipólito de Roma. Todos estos hombres, todos estos autores eclesiásticos fueron en contra de estos otros evangelios recuperados, ¿no?, ahora, y que nos traen estas voces que fueron acalladas. ¿Qué más nos dice este evangelio de Judas? Este evangelio de Judas habla de que va a tener esta gran desgracia, que va a ser considerado un traidor, va a revelar un sueño, un diálogo que tiene Judas con Jesús, donde dice que en realidad Judas no se ahorcó, sino que fue lapidado por los 12. Y fíjense cómo en el texto bíblico, Mateo 27:5 va a decir que Judas se suicidó. Sin embargo, en los Hechos de los Apóstoles 1:18 va a decir que con las 30 monedas que Judas cobró, se compra un campo y que en ese campo tropieza, se cae, golpea su cabeza y finalmente se muere. Es decir, que en el texto bíblico tampoco hay un punto en común de cómo muere Judas. Uno dice que se ahorcó, el otro dice que se cayó en un campo, que se abrió la cabeza y se mató. Bueno, este evangelio de Judas dice, según Judas, que él no se ahorcó, sino que fue lapidado por los 12. O sea, tiene revelaciones desafiantes, choqueantes, para interpretar. Nadie pretende cambiar la realidad, sino que estos textos están aquí para que se haga un análisis. Y por supuesto no soy yo quien ha hecho este análisis, sino que me estoy basando en algunos doctores en teología, en filosofía. Les voy a mostrar los libros y quiénes son doctores en la Universidad de Harvard, de Princeton, que hacen este análisis al cual hoy podemos acceder absolutamente todos. Claro. Atrás de esto hay toda una investigación, Marisa, descubrimientos. Claro, cuando nosotros escuchamos algo que va en contra de lo que hemos escuchado toda la vida, uno no puede creerlo, por supuesto. Pero cuando yo vi ese evangelio de Judas ya hace algunos años, todo un documental, y empiezo a entender todo, parte de lo que usted nos está explicando, elegir a alguien para que cumpla una función, sabiendo que esa función lo iba a eternizar como alguien con un concepto equivocado de la traición. Hoy nos estamos dando cuenta, Marisa, que fue un acto de amor precisamente ante una petición que el maestro le hace. Yo creo que la tarea más difícil que el maestro pudo pedirle, tenía que pedírsela a quien más cercano tuviera. Y es decirle, esta tarea es la más dura, cúmplala usted. Yo, maestro, o sea, sí.
Difícil, Exacto. durísimo. Muy, muy difícil. Mira, y de hecho hay un párrafo dentro del Evangelio de Judas donde en este Evangelio nos muestra a Jesús que le dice que lo entregue para que pueda acontecer lo que estaba escrito. Y le dice a Judas, serás maldecido por el resto de tu vida, por toda la humanidad. Y este Evangelio nos dice que el rol del traidor es parte del plan divino. Es parte también, por más horrible que sea, nada está al margen del plan de Dios. Mira, este Evangelio pretende, por un lado, defender a este discípulo considerado infame, avaro, traidor, y también desde esta perspectiva, este Evangelio revela que entonces Judas habría sido el primer mártir, en tanto y en cuanto él se entrega por la causa del maestro y tiene que finalmente dar su vida. El otro día alguien me preguntaba, pero Marisa, ¿por qué se suicida o se muere? Porque no pudo con el peso de lo que hizo. Él quiso acompañar a su maestro, pero el hecho de decirle, maestro, te soy fiel, voy a llevar a cabo esto que me estás pidiendo, le cuesta la tortura de su alma, de no poder Claro. cargar con el peso de haber entregado a su maestro. Entonces, en un punto, tiene que haber sido, o sea, leal hasta el suicidio, desde cierta perspectiva, ¿no? Porque otra persona podría decirle, maestro, yo no estoy en condiciones. Y Claro. mira, esto me surgía otra inquietud. ¿Por qué nadie trató de disuadir a Jesús de que él tenía que entregar su vida? ¿Verdad? Podemos decir, nadie trató de convencer a Jesús para que ocurriera algo diferente. Hay uno de los pasajes en el texto bíblico, porque no recuerdo exactamente, donde Jesús dice que él tiene que ofrecer su vida, que es parte de la misión de su vida. Y allí Pedro le dice que Dios no permita que esto ocurra. Y Jesús le dice, apártate de mí, piedra de tropiezo. Es decir, cuando Pedro trata de ver, maestro, por favor, no es necesario tal vez que entregues tu vida, Jesús hasta se enoja con Pedro y lo llama piedra de tropiezo. Es decir, que Pedro, este hombre sobre el cual Jesús supuestamente iba a construir su iglesia, pasa de ser esa piedra constructora a ser la piedra de tropiezo. Nadie se interpusiera en la misión de su vida. Por eso también cuando María Magdalena unge la cabeza de Jesús, 3 días antes de que Jesús sea detenido con perfumes de nardo, no elige azarosamente el nardo. El nardo representa la rendición, simbólicamente, ¿verdad? Representa la rendición al camino divino, la aceptación del camino divino. Es decir, acepto lo que corresponde en mi vida, lo que Dios pone en mi plan de vida. Entonces, a partir de allí, también este Judas, este propio traidor, pasa a ser parte de ese plan divino y Judas acepta lo que le toca, por más que sea doloroso, por más que sepa y que Jesús le anticipe, caerás en gran desgracia y serás considerado traidor por toda la humanidad. Es decir, que el plan de Jesús tenía la perfección, que incluía a este hombre que iba a tener que llevar a cabo esta misión tan terrible. Por eso lo considera este evangelio el primer mártir, por eso tenemos que entender, a ver, ¿en qué contexto ocurre todo esto? Imaginémonos siglo I, ya no está Jesús, empiezan a tener diferencias, primeramente en quién es el líder. Jesús no había indicado verdaderamente que nadie iba a ser el líder, no había dejado expresamente que uno de ellos iba a ser el seguidor de este movimiento. Con lo cual, a partir de allí había amargura, había confusión, había desorientación. ¿Cuántas veces leemos en el texto bíblico que cuando Jesús explicaba una parábola, los discípulos no terminaban de comprender y le decían, maestro, ¿puede volver a explicarnos la parábola de la semilla de mostaza? Cada uno tenía interpretaciones diferentes. ¿Y qué pasa con estos evangelios? Muestran exactamente eso. Muestran que todos tenían una manera diferente de interpretar las enseñanzas del maestro. Y a partir de allí, cada uno va a llevar a cabo su misionar, su misión. Pasado un tiempo se van a separar,
van a ir a enseñar a lugares diferentes, van a tratar de llevar el mensaje de Jesús, del reino de los cielos, a distintas partes del mundo, ¿no? Con lo cual, a partir de aquí, entendemos esta diferencia. Y por eso hoy, tal vez, surgieron. ¿Por qué salieron hoy a la luz? ¿Por qué en el año 1945 aparecen todos estos textos que son del año 150? Viven la primera iglesia, la más primitiva. Entonces, ¿por qué surgieron hoy? También podemos preguntarnos eso. ¿Hay algún motivo por el cual en esta era aparecen estos evangelios para aportar una luz diferente? Y yo creo que con lo que nos tenemos que quedar de estos evangelios es en realidad con la parte espiritual, con ese mensaje que Jesús traía del alma, de cómo entender que no existe el pecado, que el Dios no es un Dios de la culpa, del pecado, de ¿no? La mortificación de la carne, sino que es un Dios del amor, un Dios de la iluminación. Verdaderamente es algo muy hermoso cuando empezamos a leer estos evangelios y entendemos de qué hablan, ¿verdad? Por eso hoy es lindo, creo yo, echar luz para que podamos comprender y atrevernos a abrir la cabeza y el corazón a escuchar a estos otros compañeros del Maestro que caminaron al lado de Jesús, que le escucharon la voz, que vieron esas obras maravillosas que Jesús llevó a cabo. Por eso siempre digo, recuerden que Lucas no fue seguidor de Jesús, no lo conoció, sin embargo es un canónico. Como tampoco Pablo no conoció a Jesús en vida, ni a Magdalena, y Lucas tampoco. Entonces digo, bueno, así como dentro de los canónicos tenemos a Lucas, que no conoció al Maestro, que no lo escuchó hablar, que no tuvo la dicha de verlo hacer algún milagro, también hoy vuelven estos evangelios que sí lo vieron obrar, que sí lo vieron hablar y que sí lo vieron morir y también resucitar. Que tienen un peso mayor, Marisa, porque cuando estamos hablando de esos evangelios estamos hablando de quienes estuvieron realmente ahí y no quienes aportaron algo que o escucharon o fue pasado de persona en persona hasta que alguien lo convierte en texto. Ahí viene esa gran diferencia. Y me hacía esa reflexión hace un momento atrás también, Marisa, cuando usted dice, ¿por qué en este tiempo? Y claro, yo también aquí, cuando usted dice eso, inmediatamente mi mente me dice, claro, estamos en un tiempo de apertura espiritual profunda en la humanidad. Año 1975, como usted creo que nos daba esa fecha hace un momento atrás, aparece estos evangelios, en el 45 aparecen otros evangelios, en el 75 el de Judas, y va cambiando todo ese imaginario equivocado que hemos tenido a través de los tiempos. También nos iba a citar, Marisa, unos libros, una documentación que usted tiene de su lado, porque aquí, en todo lo que usted nos ha compartido, usted es una investigadora que admiro y respeto, que le tengo profundo cariño y admiración, porque, como lo dije al inicio, cuando me encuentro con personas como Marisa que le han dedicado su vida a estudiar, a investigar, a indagar, pues claro, escuchar todas estas revelaciones son maravillosas, sabiendo que también se elige la fuente de dónde buscar esa información para poder compartir. Exacto, mirá, y yo creo que es importante esta apertura, ¿no? En este momento de la humanidad, que hay un gran despertar espiritual. Entonces yo, mira, si me permitís, Cristian, voy a compartir este texto, este libro de dos grandes investigadoras, Elaine Pagels, ella es doctora en teología, imparte clases en la Universidad de Princeton, y la doctora Karen King, ella es todavía actualmente profesora en la Universidad de Harvard. Son voces autorizadas, no solamente en el Evangelio de Judas, sino también en el resto de los evangelios gnósticos, como mencionaba antes, el de Magdalena, el de Felipe, el de Tomás, el Pistisofía. Este se los recomiendo, es de Editorial Kairos. Otro analista fabuloso es el doctor José Montserrat Torrens, que tiene un análisis fabuloso. Él ha hecho su traducción desde el copto, es doctor en filosofía, doctor en teología, es una eminencia, lo pueden buscar porque verdaderamente aporta muchísima información.
Y lo que siempre les digo, tengan espíritu crítico a todo el mundo, no me crean nada de lo que yo digo, nada, hagan sus propias investigaciones, pero eso sí, de fuentes serias, busquen historiadores, investigadores, que se van a basar en los textos, en los papiros, ¿no? Verdaderamente. Luego está Francisco García Bazán. Bueno, este hombre es una maravilla, también ha ganado infinidad de premios. Otro gran erudito que tiene el Evangelio de Judas, también habla de la gnosis sagrada del Pistis Sophia. Pueden buscarlo, este investigador, historiador sumamente reconocido. Es catedrático de Filosofía e Historia de las Religiones, bueno, en la Escuela de Graduados de la Universidad Kennedy, es doctor en Filosofía. Bueno, voces autor, yo no le llevo ni a los talones a toda esta gente. Y, por supuesto, este es el descubrimiento que hace la National Geographic. Ustedes saben que finalmente en el 2006 es el año en el cual, gracias a las investigaciones de Nat Geo, de National Geographic, tenemos el Evangelio de Judas, y bueno, tiene nada más y nada menos que estos autores espectaculares. Marvin Mayen, un gran investigador de todos estos evangelios. Y fíjense, arriba de todo, una de las primeras investigadoras que mencioné pone un descubrimiento asombroso. Verdaderamente estamos hablando de palabras mayores, de voces autorizadas para estos análisis. Y les quiero decir que la mayoría de ellos, como Elaine Pagels o Karen King, tienen también hechos cantidad de textos donde analizan todos estos evangelios, ¿no? Que traen gran riqueza, que no tenemos que tener miedo. Siempre quiero destacar que todas las investigaciones y toda la información que comparto lo hago con mucho respeto, porque sé que muchas de ellas son desafiantes para todas las personas, fundamentalmente, que hemos sido formadas en el catolicismo. Es decir, que van a romper con un montón de cadenas, de paradigmas, de enseñanzas, que por ahí hoy nos vamos a permitir desafiarlas. Por eso hay que estar abierto, no solo desde el intelecto, sino también desde el corazón. Porque podemos creer que hubo una realidad diferente, que no se nos permitió que la conozcamos, y que por eso hoy surgen todos estos evangelios. Y no hay que tomar una posición, decir, ay, ¿qué es esto? ¿De dónde salieron? Debe ser todo mentira. Porque si son del siglo I, algunos inclusive, como el de Tomás, según un investigador de los Países Bajos, Gilles Kispel, él va a decir que el Evangelio de Tomás, por el tipo de enseñanzas que tiene, es anterior a los canónicos. Y como les digo, son investigadores, gente que ha dedicado toda la vida al estudio, a la comprensión, al entendimiento de estos papiros, de los evangelios, tanto los canónicos como ahora, que tenemos la oportunidad de acceder a este material. Entonces, para todo aquel que resuene o que tenga ganas de profundizar en cómo habrá sido la formación de lo que luego vamos a conocer como la Iglesia Católica, cómo fueron los inicios, esta iglesia primitiva, o nos vamos a creer que muere Jesús y todos se quedaron unidos como una hermandad amorosa, reunidos en la oración. No, sepan que no fue así la historia como ocurrió. Había tensiones entre ellos. También preguntaban el rol de la mujer. En muchos textos está escrito cómo Pedro se ponía con muchísima incomodidad, porque María Magdalena habla, pregunta, le dice, maestro, quiero ver si entendí bien lo que enseñaste, y esto lo vamos a encontrar en el Pistis Sophia, en el Evangelio de María Magdalena, en el Evangelio de Tomás. Estos traen revelaciones choqueantes. El Evangelio de Felipe va a decir que María Magdalena era la compañera del maestro, que el maestro la besaba frecuentemente en la boca. Es decir, yo sé que son revelaciones fuertes porque hemos crecido con una imagen de Jesús intocable, célibe, endiosado, divinizado. Desde luego que Jesús fue un hombre iluminado, un gran maestro, que vino a traer una verdad revelada que en el siglo I la humanidad no estaba preparada para poder comprender estas enseñanzas de amor que Jesús trajo en ese momento. Con lo cual, la humanidad, a lo largo de la historia, ha ido dando saltos con respecto a su evolución. Y tal vez hoy
a pesar de que el mundo sigue estando en muchas perspectivas convulsionado, como en aquel siglo I, tal vez hoy tenemos teología, hermenéutica, exégesis, hoy hay de todo, hay análisis desde todas las perspectivas que se nos pueden ofrecer. Por eso tal vez hoy podemos verdaderamente comprender estos textos que han salido a la luz. Así que aquí la invitación es verdaderamente abrir el corazón, entender que tal vez Judas no fue este traidor que todos creímos, ¿no? Sino que cumplió con una indicación precisa que le dio su mandato. Y por ahí Judas predicó con el ejemplo de lealtad máxima como ninguno del resto de los apóstoles, que se fue, se escondió y desapareció mientras él estaba viviendo su peor momento. Marisa, me encanta cuando, bueno, todo lo que le escucho, pero cuando usted dice, no me crean. Claro. Ese es un llamado a la responsabilidad, porque esa es una frase que yo también uso con frecuencia cuando estamos compartiendo, porque cuando la mente del ser humano se resiste, que es completamente normal y lógico, ¿cierto? Esto no puede ser posible, que el maestro eran pareja con María Magdalena, que Judas no fue el traidor, sino que al contrario, o sea, ese cambio de tantas creencias que a lo largo del tiempo hemos tenido, generan, por supuesto, un rechazo inicial en la mente, pero cuando usted dice no me crean, es la invitación a investigar. Y ahí todo cambia. Porque cuando empezamos nosotros a investigar, a conocer, a indagar, a profundizar, el cerebro mismo empieza a comprender que hay una realidad que desconocía y que a través de la investigación basada y tomada de personas que tienen las acreditaciones que le hacen merecedor de respeto, de admiración, pues ahí encontramos esa información, Marisa, que nos abre la mente y nos dice, si así ha sido esto, ¿cuántas cosas hubiesen sido diferentes? Yo ahorita pensaba y lo notaba aquí en mi agenda, si se reescribieran las Sagradas Escrituras con todo lo que se viene descubriendo, no habría tanto miedo en la humanidad. Ay, al exacto. contrario, viviríamos distinto. Exacto, exacto, coincido plenamente. Y por ahí leí algún comentario que cómo sabemos que las personas que tradujeron no cambiaron. ¿Cómo podría ser que investigadores relevantes, y con ese criterio, si alguna de estas personas que tradujeron, todos que son eminencias, voces autorizadas, reconocidas en todo el mundo, van a tergiversar? Claro. Me parece inviable. ¿Qué interés, ¿no? ¿Qué interés podría haber? Mientras que hace un tiempo atrás sí había un interés por el control sobre la fe. Exacto. Y otra Hubo cosa, intereses anteriores. Desde luego. Entonces yo puedo decir, ¿y cómo sabemos que los 4 canónicos trajeron exactamente lo que Jesús dijo? Si los 4 prácticamente tienen un orden cronológico, cuentan lo mismo con leves cambios. Por ejemplo, dicen que en la última cena Jesús, cuando imparte esa primera Eucaristía, le da de comer pan. Ya está mal traducido, no comieron pan, porque lo que estaban celebrando era el Pesaj, era la Pascua judía, y estaba prohibido, la mitzvá era comer pan ácimo. ¿Y qué es la mitzvá? La mitzvá es lo que tenés que cumplir ese día, es el deber. Esa es, la mitzvá es cuando haces una buena acción, una buena obra. Es decir, entonces, si ya el texto bíblico habla que mojó el pan, no mojó ningún pan, señores Jesús, porque estaba prohibido por la ley de la Torá comer pan en Pesaj. Estaban comiendo pan ácimo, estaban comiendo matzá. Esa matzá que luego se va a transformar en la hostia. Es decir, si tenemos que dudar, vayamos a dudar al siglo II, vayamos a dudar a San Ireneo de León, que San Ireneo de León escribe 5 volúmenes gigantes de la refutación contra todas las herejías, y eso legitima estos evangelios. ¿Por qué los legitima? Porque San Ireneo de León los nombra. San Ireneo de León escribe 5 volúmenes de refutación contra la falsamente llamada gnosis. 90 años posterior viene Hipólito de Roma. ¿Qué va a hacer? Va a escribir nuevamente contra el gnosticismo y va contra estos evangelios. Y quiero decir que estos evangelios circulaban entre esas comunidades de los primeros cristianos hasta que en el año 367, como dije al principio, se mandan a destruir. Atanasio de Alejandría los manda a destruir.
Entonces, ¿dónde legitimamos estos textos? Yo no los legitimo, los legitimó San Ireneo de León en el año 178. Yo no, pero San Ireneo de León los menciona. Es decir, San Ireneo de León, Hipólito de Roma, a ver, y ya antes también nombré, San Clemente de Alejandría, Orígenes, Tertuliano. Tertuliano va a nombrar también otro texto apócrifo que se llama Los Hechos de Pablo y Tecla, donde si un día entramos a la historia de Pablo y Tecla, bueno, en esos textos queda que Pablo no fue soltero, Pablo estuvo casado, tuvo una compañera de vida, al menos una compañera de vida, que fue Tecla. Y nos vamos a basar también en la epístola 1 de los Corintios, donde Pablo habla de los derechos del apóstol. Y dice, ¿acaso no tengo derecho a tener conmigo una esposa? Como todos los apóstoles, los discípulos, los hermanos del maestro. Está reclamando Pablo. Bueno, pero ese es otro tema. Lo que quiero decir, que Tertuliano también menciona el texto de los hechos de Pablo y Tecla, de Santa Tecla, una mujer fabulosa, elevadísima en santidad. Pero me encantaría algún día hablar de Santa Tecla, porque tiene una historia espectacular. Sí. Una mujer que se bautizó a sí misma, una mujer que acompaña, parece Juana de Arco, o Juana de Arco se parece a Tecla, porque se corta el pelo. Pablo le dice, sos hermosa, me vas a dar muchos problemas, yo tengo mi misión. Ella se corta el pelo, se viste de hombre y sale por los caminos a predicar la palabra del reino. Entonces, podemos dudar, dudemos de todo, gente, los invito a que dudemos de todo, pero hay fuentes que son irrefutables. Claro. Es que tenemos la fortuna, Marisa. La vida, uno diría en esta encarnación, podemos vivir 80 o 90 años o 100 años y nunca serán suficientes para poder investigar todo lo que tenemos que investigar. Vamos, si quisiéramos tener el conocimiento que Marisa tiene, ¿cuántos años, mi querida amiga, de estar estudiando e investigando esto? ¿Cuántos 25 años de estar? 25 y años. Sigo estudiando, estoy en la universidad. Y sigue, bueno, y sigue estudiando, viajando, buscando información en cada rincón para poder llegar uno a tener esa claridad. Cuando lo más fácil que nosotros en la vida podemos hacer es repetir sin indagar, Marisa. Yo por eso siempre le digo a las personas, este es el tiempo en que tenemos que asumir nuestra propia evolución y nuestro propio crecimiento. Soy yo. ¿Cómo lo hago? Investigando. Claro. Buscando información, indagando, ¿no? Y pues usted no se ahorra un tiempo enorme, 25 años. Mira, y te digo algo. Pero, sí, adelante. No, pero esos 25 años uno diría, venga, si me quedan 5 o 10 años de vida, yo soy uno de los que creo que hasta el último segundo de esta existencia hay que seguir estudiando, investigando. Porque en la medida que vamos nosotros teniendo claridad, podemos vivir diferente. Podemos vivir en paz, en amor, con creencias que nos dan a nosotros la libertad de vivir esta vida con tranquilidad, pero al mismo tiempo con responsabilidad. Y eso solamente se logra con información. De resto simplemente es actos de creencia porque Pedro o Juan lo dijo. No, aquí se trata de que asumamos ese nivel de compromiso. Y por supuesto, eso requiere tiempo, investigación, eso desarrolla inteligencia, la inteligencia llega a conclusiones, a diferenciaciones, y ahí podemos nosotros tener realmente una solidez en una convicción de algo que me dice, esto fue así, porque todo lo muestra de esta manera. Mira, investigando cada vez más, a mí es como que me quita el aliento descubrir estas cosas y recrear el siglo I. Es parte de la misión de mi alma, evidentemente, porque es lo que me da esa alegría de estar en la búsqueda y finalmente entender que Jesús fue un maestro, que vino a abrirnos un camino, el camino del amor. Jesús no pretendió fundar ninguna iglesia, no pretendió, y de hecho la palabra iglesia viene del término griego eclesia, que significa comunidad. Jesús lo que intentó fue formar una comunidad de personas que pudieran iniciarse. Y cuando hablamos de que nos iniciamos, nos estamos iniciando en el camino espiritual. Queremos darle lugar a la espiritualidad de nuestra vida. Entonces, Jesús no vino a imponer reglas esclavizadoras. Al contrario, Él vino a traernos un mensaje liberador, de amor al prójimo. Y aquí voy a citar, ya para cerrar, porque sé que quedan pocos minutos, a Hillel. Hillel fue una de las grandes luminarias del pueblo de Israel. Su nieto, Gamaliel, fue uno de los maestros de Jesús. Hillel
tiene una frase que es fabulosa, que por supuesto la toma Jesús. Y él dice, en la frase, ama a tu prójimo como a ti mismo, se encierra toda la Torá. Lo demás es comentario. Entonces, ¿no? Imagínate qué evolucionados estos hombres. Jesús, Hillel, Gamaliel, grandes luminarias del pueblo de Israel. Primeramente, Jesús nunca se quiso ir de su pueblo, nunca pretendió irse de su judaísmo. Jesús nació, vivió y murió como judío, ya lo sabemos. Y él tal vez pretendió crear una corriente diferente, dando una interpretación personal, carismática, abierta a la Torá, a esa ley que él tanto respetaba. Y que él decía, yo no vine a abolir la ley ni los profetas, sino a dar cumplimiento. Es decir, Jesús fue un gran maestro del amor. Nos vino a iniciar en un camino espiritual. Y les aseguro que los evangelios apócrifos, estos evangelios nos llevan a este camino espiritual, porque no hablan de hechos cronológicos, qué pasó acá, qué pasó allá. No, nos muestran un camino de elevación espiritual. Por eso me apasiono y los invito, ¿no? Los invitamos a todos a que puedan verdaderamente acceder a esto que hoy la tienen al alcance de la mano. Claro. Marisa, y cuando usted dice que el maestro trajo un mensaje liberador, me queda mi mente aquí zumbando y me dice, aquí dando vueltas, y me dice, o sea, que muchas veces hemos tenido ese mensaje del sometimiento y del miedo. Exacto. O sea, nos han querido, y lo digo de forma respetuosa, sin señalar a nadie, ni culpar a nadie, ni mucho menos, pero es solamente sacando unas pequeñas conclusiones, que a través del miedo han querido acercarnos a la fe, no a través del amor, sino a través del miedo. Si le tenemos más miedo al Creador, si le tenemos más miedo a tantas cosas que nos han infundido, entonces un día llegaremos, cuando es todo lo contrario. Exacto. Es todo lo contrario. Por eso estos tiempos de hoy son tan importantes, y ese aporte que usted nos hace es tan importante. Gracias, Cristian. Gracias primero porque tus reflexiones son tan, no solamente amorosas, sino que son asertivas, son contundentes. Y lo que tratamos en definitiva echando un poquito de luz, humildemente, desde todo esto, es que podamos, como hablábamos antes, ¿no?, alcanzar la paz y entender que este maestro amado, Yeshua de Nazaret, que fue este maestro itinerante, nos vino a traer el amor, para que pongamos amor donde no lo hay. En aquellos lugares donde falta el amor, donde falta la armonía, donde falta la paz, que la pongamos, que entendamos que no somos pecadores, porque en nada de lo creado por Dios hay pecado. Y esta también es una de las grandes enseñanzas del Evangelio de María Magdalena. Así que yo siempre tengo infinitas palabras de gratitud, Cristian, por estos espacios que abrís a toda tu comunidad. Nosotros somos los agradecidos, Marisa. Yo de corazón le digo gracias. Yo no me canso de repetir algo, porque es mi sentir. Yo admiro profundamente a las personas que investigan, que estudian, que indagan. Perdóneme la expresión, es una expresión de mi país, que no comen entero, sino que al contrario, cuando escuchan algo dice, voy a empezar a investigar. La inteligencia les dice cuál es la fuente, porque hay que tener inteligencia para saber elegir cuál es la fuente que debo buscar, y empiezo a indagar, empiezo a tener criterio. Cuando tengo criterio tengo una convicción, cuando tengo convicción vivo diferente, y los resultados de una vida, de una persona que tiene ese propio criterio, es diferente a aquel que ha estado simplemente sometido por un comentario, por algo que le dijeron, y nos quedamos nosotros anclados ahí. Yo por eso celebro tanto estos encuentros que tenemos con Marisa Ventura, que espero que sean muchos, Marisa. Dios quiera, a nombre de toda la comunidad. Dios quiere, y nosotros por supuesto también. Muchas personas dicen, es un placer escucharla. Para mí es un deleite escucharla. Es un recorrido histórico, investigativo, donde hace toda una combinación de la Sagrada Escritura con el descubrimiento. Es una bendición. Y yo la verdad que me siento muy feliz, y a nombre de toda esta comunidad le queremos dar las gracias. La están saludando por todas partes. Yo creo que usted puede ver en el chat de dónde, Marisa, de Argentina, de este hermoso país que visitaré el mes próximo.
Si Dios me lo permite, el 18 de mayo estaré en Argentina dictando una conferencia. No la he anunciado, la acabo de anunciar. Muy bien, Acabo de qué compartir lindo. para saludar a la comunidad que se encuentra en ese país que es muy lindo y que nos escriben constantemente. Mi amiga querida, la invitación, bueno, yo no tengo que invitarla a su casa, esta es su casa. Muchas gracias, Cristian, muchas gracias. La verdad que yo me siento en casa. Me siento en casa dialogando contigo y viendo, bueno, una comunidad, como siempre digo, ¿no? Tan Bellísima. hermosa, respetuosa sobre todo, devuelven el respeto, el amor. Así que para mí siempre es motivo de felicidad poder hablar de estas cosas. Para mí es una pasión, no es un trabajo, es a lo que me dedico, al estudio día a día. Así que, ¿qué más decir que gracias eternas a toda la gente divina y a ti, Cristian, por supuesto? Maritza, gracias. Gracias por todo lo que hace. A la comunidad los invito a que visiten la página de marisaventura.com, sus libros. O sea, cuando me encuentro con una persona como Marisa, yo digo, bueno, ¿qué puedo hacer para que las personas puedan llegar, para que puedan conectar? Cuando salimos de estados de ignorancia, salimos de estados de sufrimiento. Eso para mí es una cosa que lo tengo perfectamente claro en mi mente. Sufrimos por ignorantes. Ignorantes es desconocimiento. No podemos tomar la palabra como una ofensa. No, la ignorancia es desconocimiento. Somos ignorantes en muchos temas. Pero cuando tenemos la fortuna de aprender de personas que le han dedicado su vida a salir de esos estados de ignorancia en temas tan importantes como estos y tan trascendentales, pues hay que celebrarlo. Mi amiga querida, de mí no se va a librar, de esta comunidad tampoco. No La seguiremos. No pretendo. Por favor, cada vez que en su agenda hay un espacio, la queremos tener con nosotros. Seguirla escuchando, seguir aprendiendo, seguir recibiendo esta información que le han costado 25 años de su vida para llegar a un entendimiento y que transmitirlo en una hora. Bueno, pareciera sencillo, pero para poder llegar a comprender esa hora, pues son 25 años de trabajo y estudio, y eso no es fácil. Muchísimas gracias. Gracias por el tiempo dedicado. Esperamos que pronto nuevamente esté con nosotros, Marisa. Muchísimas gracias, querido Cristian. Te mando un beso enorme aquí ahora desde mi casa en Barcelona. La otra vez creo que estaba en Argentina o no me acuerdo. Sí. Pero bueno, así voy. Así que muchas gracias. Un beso enorme a todos y será, si Dios quiere, hasta la próxima. Tenés mi compromiso. Gracias, Marisa. Y pronto estará con nosotros una persona que usted ama profundamente, nuestro querido Mario Sabán. Estará este mes de abril también con nosotros. También un hombre brillante, conocedor, brillante. Yo lo escucho y digo, yo no abro ni la boca porque a mí me pasa igual, ¿eh? O sea, solo lo escucho porque es una eminencia, por llamarlo de alguna manera, de forma respetuosa, conocedor, investigador. Pues lo vamos a tener aquí y no es nada más y nada menos que el amor de la vida de Marisa, y eso pues imagínense ustedes cómo será vivir en esa casa lleno de libros, conocimiento, que es una maravilla. Mi amiga del alma, Dios le bendiga, muchísimas gracias a toda la comunidad, un inmenso abrazo. Les voy a pedir, hagamos la magia. Hay pequeños aportes que todos pueden hacer para que este conocimiento llegue a la vida de muchas personas. Son cosas sencillas. Dejen sus me gusta, sus comentarios, compartan en sus redes sociales, envíenle esto a sus amigos para que vayamos poquito a poquito todos saliendo de ese desconocimiento y entrando en una vida al cual todos estamos llamados a vivir en amor, en paz, en tranquilidad, en armonía y por supuesto en prosperidad, fluyendo por la vida de una manera amorosa. A eso vinimos nosotros, no a estar en estados de sufrimiento. Para todos mi abrazo, mi cariño, y me despido como siempre recordándoles que por favor jamás olviden hacer de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos, un inmenso abrazo. Gracias. Hoy es el mejor día de tu vida. Ven a conocer el mundo espiritual. Abre tu mente, ven a despertar. Hoy es el mejor día de tu vida. Con Cristian Argüello.